Muy buenas noches, mi nombre es Jamie Dayana Teortúa. Les vengo a hablar de un tema muy importante el día de hoy, no sin antes agradecer al profesor Mauricio Sánchez Orozco por la invitación. Gracias a él es que hoy puedo estar en este momento hablándoles de este tema, dándoles este tipo de información a ustedes. Les comento sin tanto preámbulo y el tema del que les vengo a hablar es el de las familias homoparentales. No sé si estén familiarizados con el tema, no sé si tengan un tipo de conocimiento, pero para los que no lo tienen, les voy a informar y voy a empezar contextualizándolos por qué es una familia homoparental. Una familia homoparental es la familia que está constituida por dos personas del mismo sexo. ¿Qué quiere decir? Que es todo lo contrario a las familias que están o que conocemos originalmente constituidas por un hombre y una mujer, que son las familias clásicas tradicionales. No, la familia homoparental es la familia que está conformada por dos personas del mismo sexo, ya sean dos hombres o dos mujeres. Este tipo de familias surgen, en realidad han estado presentes desde muchos años atrás, desde décadas atrás, pero legalmente en Colombia se constituyen, se legalizan en noviembre del 2015. Es un alivio para ellos después de tantos años, después de tantas luchas, después de tanto luchar por eso, para que por favor les permitan la conformación de una familia homoparental, se logra en el 2015. ¿Por qué hablo de lucha? ¿Por qué hablo que por favor? ¿Por qué hablo de que se constituyan? Y es por lo siguiente, porque muchas veces tenemos una mente abierta para creer o concebir de que dos personas del mismo sexo tengan una relación sentimental, tengan una vida cotidiana, se constituyan como una pareja normal y podemos ver eso, podemos afrontar esa situación, podemos convivir con eso. Pero ya cuando hablamos de formar una familia, de constituir una familia, ya hay cierto rechazo, hay cierto tabú y nos mentalizamos como que hasta ahí va bien, esto, pare de contar, hasta ahí ya no lo concebimos, hasta ahí ya no lo vemos tan bueno, ya permitimos hasta cierta parte una relación, más no una adopción, no una conformación de una familia, no a lo que involucre un niño, a lo que involucre un menor de edad. Ese tipo de familias, nuestra mente aún no está preparada para concebirlo y muchas veces decimos de leguas para afuera que sí, pero cuando conocemos un caso cercano, de pronto tenemos cierto rechazo. Es por esto que considero importante socializar este tema el día de hoy. Mi interés no es afectar ninguna ideología, mi interés no es cambiar mentes, mi interés es generar conciencia de la situación. Vamos a ver qué podemos lograr con ustedes, ya que hay ciertas convicciones, tanto religiosas como morales, que es lo que nos impide concebir estas formas. Convicciones religiosas lo ven como si fuera un pecado, porque para la religión Dios creó el hombre, que es Adán, creó a Eva, que es la mujer, y de ahí se crea la familia tradicional. Nunca se estipuló ni se habló de que fuera una familia a raíz de dos hombres o de dos mujeres. Es por esto que la religión lo ven como si fuera un pecado, como si fuera algo que no es de Dios, como si fuera algo que se debe castigar. Y muchas veces y en muchas ocasiones hay personas que debido a su orientación sexual se ha tratado como si esto fuera una especie de enfermedad, una enfermedad de la mente que se puede cambiar, que se puede tratar, que se le puede dar un tratamiento y se puede cambiar este tipo de cosas. Y también existen prejuicios morales que nos impide porque decimos, piensen en los niños, qué pasa con esas familias, ya está bueno hasta ahí, tengan su relación, son dos adultos, toman una decisión y lo pueden hacer, pero un niño no tiene nada que ver ahí, ¿cierto? Hasta ahí hay una concepción diferente, todo parte hasta ese punto. ¿Por qué parte de ese punto? A ver, primero que todo, las familias homoparentales se constituyen a través de
la más popular, que es la adopción. Luego la inseminación artificial, también está la maternidad subrogada, que es el alquiler de un vientre, o cuando alguno de los padres, sea hombre o sea mujer, de su relación anterior, tiene uno, tiene dos, tiene varios hijos, y ese hijo entra a conformar su familia al lado de su pareja homosexual y se crea la familia homoparental a través de esto. Esos son algunos tipos de conformación de la familia homoparental. ¿Qué obstaculiza ese tipo de formación de la familia homoparental? Pues lastimosamente, además de las creencias, también existen varios mitos o varias incógnitas que nos perturban y no nos dejan concebir tranquilamente esta idea de la familia. ¿Cuáles son estas incógnitas? Como muchos han dicho a través de rumores, tal vez ustedes lo hayan escuchado, y es el primordial de ellos, que los hijos, que los niños van a ser víctimas de bullying o matoneo en sus colegios, en sus universidades o con las personas que estén alrededor, van a ser víctimas de bullying o de matoneo. Pues resulta que se han hecho una serie de estudios, y esos estudios han sido en Colombo, en Wainwright, en Patterson en el 2008 y en 1997. Y esos estudios han determinado a través de un grupo de niños creados por familias homoparentales y asimismo creados por familias heterosexuales, que este tipo de bullying se comprobó y se demostró con todos esos estudios que los niños que son víctimas de bullying, los hijos de padres homoparentales, sí sufren bullying, pero no menos que el de las familias heterosexuales. O sea, tanto hay casos con los hijos de familias homoparentales como hay casos de familias heterosexuales. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier niño puede ser víctima de bullying independientemente de la causa, motivo o razón por la que esté conformada su familia, ya que hay muchas razones por las cuales los niños lastimosamente son víctimas de bullying y no necesariamente tiene que ver con la orientación sexual de sus padres. Estamos de acuerdo con eso y es comprobado según sus estudios. Otro de las incógnitas puede ser que si el niño puede ser víctima o corre el riesgo de ser víctima de abuso sexual. ¿Qué piensan de eso? Preocupante, ¿verdad? Es un tema serio y delicado. Pero también hay estudios en los que se demuestra, un estudio que existió en el que se tomó una muestra de 352 niños que fueron abusados sexualmente, de los cuales 35 de esos niños en realidad no habían sido abusados sexualmente. 74 de esos niños habían sido abusados sexualmente, pero por otros niños, otros menores. 9 de esos niños que fueron abusados sexualmente, realmente los victimarios no fueron identificados lastimosamente. 2 de los 355 niños fueron abusados por homosexuales. ¿Y qué pasó con los otros 222 niños restantes que habían sido abusados sexualmente? Esos niños fueron violados por alguien cercano a su familia, lastimosamente, que no necesariamente eran homosexuales, es decir, fueron personas allegadas a su familia que todos eran heterosexuales. Esto quiere decir que según estos estudios, la mayoría de niños son abusados lastimosamente por familiares, por personas muy cercanas que son heterosexuales y no necesariamente tiene que ser homosexual el depredador. Sigamos. Se me escapan ahorita las series de incógnitas, pero a ver cuál puede ser otra. Que se interviene en su orientación sexual o en su identidad, De todos estos niños, el 90% de una población de 155 niños
el 90% se consideraron heterosexuales, es decir, solo un 10% se consideraron homosexuales. Es una cifra bastante significativa para determinar que la orientación sexual de sus padres no tiene nada que ver con la orientación sexual de los niños, sean familias homoparentales, sean familias heterosexuales. La orientación sexual de los padres no tiene nada que ver con la orientación sexual de los niños. También se dijo que podían tener problemas psicológicos. A ver, partamos del punto. Existen una serie de adaptaciones que sufren los menores, una serie de factores que influyen en los problemas psicológicos del niño. No deberíamos atribuirlos precisamente a una condición sexual. Los niños más saludables psicológicamente son los niños criados por las familias homoparentales o por padres homosexuales o por padres bisexuales. Y está demostrado que son niños psicológicamente saludables, igual que como se dice en otro de los incógnitas que se generan, que es que los niños necesitan una figura femenina, que los niños necesitan una figura paterna, una figura materna, en el caso donde son dos padres. Eso es relativo. ¿Por qué les explico? Y es relativo. Porque los niños, está demostrado, que pueden crear un nexo con sus padres en una familia homoparental muy bien, muy ligado, de mucho entendimiento, de mucha conexión, de mucha química. Un buen vínculo familiar va a ser crear y va a desaparecer cualquier tipo de necesidad. Y uno de esos ejemplos está en que el 35% de los hogares en Chile, 35%, está conformado por madres cabeza de familia. ¿Qué quiere decir? Que el 35% de los hogares en Chile son madres solteras. Entonces, ¿qué figura les hace falta a los niños? Los niños pueden vivir, pueden crecer saludables, pueden desarrollarse normalmente con solo una figura. Desde que haya un buen lazo, el vacío que está creado sentimentalmente en los niños no se atribuye precisamente en algunos de los casos a que haga falta una figura. Lastimosamente hay niños que crecen sin una de esas figuras, pero no es un factor que sea primordial o que vaya a alterar de forma significativa el desarrollo saludable de los niños, ni su desarrollo psicosocial, ni su desarrollo psicológico, ni de su desarrollo emocional. Partiendo de este punto y analizando todo este tipo de tabús, de caracteres, que son los que nos impide a veces familiarizarnos con el tema, reconocer, aceptar, incluso apoyar la idea. Espero haber aclarado esas dudas, que no lo digo yo, lo hablan los estudios, son miles de estudios en Chile, en Canadá, en Estados Unidos, en infinidad de partes, en diferentes épocas del año, como 1997, 2008, en Bailey, en Wolf, en Golombo, en infinidades de partes que llegan a la misma conclusión. Hay casos, hay muchos casos en los que los niños son abusados, en los que los niños cambian su orientación sexual, en que los niños son víctimas de bullying o matoneo, que tienen problemas psicológicos. Hay muchos casos en el país, hay muchos casos en el mundo, pero no debemos atribuir todo ese tipo de casos a la conformación de una familia. No debemos atribuirlo a la familia homoparental. No, señores. Hay muchos factores que determinan este tipo de cosas, que no necesariamente la conformación de la familia. Hablando de la adopción, que es la principal forma de conformación de la familia, vamos a hablar de la adopción en Colombia. ¿Qué pasa con la adopción en Colombia? El 45% de las adopciones en Colombia es de familias colombianas.
y el 55% que constituye la mayoría se brinda, o sea, el privilegio de esa adopción, de la adopción de un niño colombiano a los extranjeros. Es decir, se le da prioridad a los extranjeros en cuanto a las familias colombianas. Y las cifras hablan, es un 45% versus un 55%. Eso ocurre entre el 2017 y el 2010, perdón, entre el 2010 y el 2017. Estas cifras de las que les hablo. Vamos a hablar entonces de las familias colombianas que logran adoptar en Colombia, que son privilegiadas de adoptar en Colombia. De este numeroso porcentaje, de este significativo porcentaje de familias colombianas que logran adoptar en Colombia, vamos a hablar de una cantidad específica y es de 1983 adopciones que se dan por parte de familias heterosexuales versus 11 niños que son adoptados por familias homoparentales. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica desde un 99% de adopción de familias heterosexuales y un 1% de familias homosexuales. Es ahí del que se desprenden todos esos mitos que todavía no nos permiten crear una adopción igualitaria. Estas cifras corresponden entre el año 2017 y 2018. A partir del 2017, que son 2 años siguientes a la legalización de la familia homoparental, a la formalización de la constitución de una familia homoparental, aún no nos hacemos a la idea, aún no los tratamos en condiciones iguales, aún no les permitimos o los consideramos aptos, en condiciones aptas para crear, brindar amor y desempeñarse, tener un buen desarrollo como una familia homoparental. Hay 9.277 niños en Colombia esperando por ser adoptados y aún no le damos la oportunidad a las personas homosexuales para que adopten un niño. ¿Qué pasa? Algo está pasando y es que aún no tomamos conciencia y eso es lo que yo quiero generar hoy, conciencia. Debido a esto y en conclusión a todo lo que les he dicho, partimos así, de esta forma. Los padres homoparentales son mejores padres que los heterosexuales, según investigaciones, porque voy a concluir con investigaciones verdaderas, y los padres homosexuales son mejores que los padres heterosexuales. Los niños criados por padres homoparentales no difieren en aspectos importantes de los niños criados por padres heterosexuales. No existe relación alguna entre la orientación sexual de los padres respecto a la orientación sexual de los niños. No afecta en nada a los niños. Y el que los padres o las personas homoparentales, homosexuales, se casen no perjudica en nada a los niños criados por heterosexuales. Quiero concluir con estos 4 punticos para que por favor tomemos conciencia, familiaricemos con el tema y ¿por qué no? Yo sé que muchos de ustedes tienen un caso cercano de un familiar, un amigo, el peluquero, un allegado, una persona cercana que yo sé que le tendrán mucho aprecio porque es igual que nosotros, que de pronto esté viviendo una situación así parecida. ¿Por qué no apoyar? ¿Por qué no entender? ¿Por qué no comprender que es un bien para la sociedad? Que nos volvamos una sociedad desarrollada, que creemos una mente abierta y que lo más importante de todo, le brindemos la oportunidad a esos 9.277 niños de tener una familia. Muchas gracias a ustedes, gracias al profesor Mauricio por la invitación, gracias por escucharme, que tengan una feliz noche, hasta luego.